Bueno, ahora, ¿cómo te llamas? Me llamo Luis Campos Corral. Correcto. Y tú estuviste preso en Cuba, ¿no? Sí, estuve preso por cuestiones políticas. En el año 94, el verano del 94, cuando la llamada crisis de los balseros cubanos, intenté huir de Cuba. Sí. En una lancha, una embarcación, sí, que es de transporte público, sí, que es para cruzar de La Habana a Poblado de Regla, municipio de Regla. Ajá. ¿Qué ocurrió? Que por mi actuar contestatario ya al régimen, como tal, no abiertamente, pero sí en el anonimato, ya me descubren, como que me descubren, y entonces yo trabajaba manejando el director de una de las empresas más importantes en aquel entonces, que era en Proyí. Y ahí te descubrieron en la empresa. Ajá, entonces ya vienen las amenazas dentro de mi empresa. ¿Qué amenazas hubieron? Las amenazas que, ¿qué decían? Que yo andaba en actividades subversivas en contra del gobierno, que me estaba manifestando en contra del gobierno, que era real porque había hablado con algunos compañeros míos de trabajo en mi desacuerdo con el gobierno, y parece que alguien me delató. Te delató, sí. Como esos gobiernos, que en esos gobiernos hay muchos soplones, ¿no? Y trabajan realmente, su trabajo es soplarle al dictador lo que ocurre, ¿no? Sí, yo no sé si estará bien dicho, pero yo siempre he dicho, he manifestado que de la dictadura de Cuba se ha encargado a través de los años que llevan el poder. 53. Sí, 53 años, de culturizar, si le podemos llamar de alguna manera. O de mentalizar. La delación. De mentalizar y de atemorizar, ¿no? Y utilizar esas armas para mantenerse Castro en el poder. Efectivamente. Bueno, entonces te condenaron a la cárcel, ¿no? No, primeramente me empiezan a hostigar. ¿Qué tipo de hostigaciones? En la empresa me amenazaron con que me botarían de mi empleo, que irían frente a mi casa. ¿Que te golpearían y cosas de estas? Sí, que me golpearían, que me harían manifestaciones, que llamarían al CDR. El CDR es los comités de defensa de la revolución que están creados en Cuba en cada cuadra, que es para mantenerte vigilado, y todas estas cosas. Posteriormente me llamaron a la policía. La policía también me hizo una advertencia. La policía a su vez, bueno, pues vieron de que yo no hice caso omiso a eso. Y posteriormente en esa misma unidad de policía, cuartel de la policía, me llamó entonces dos oficiales de la seguridad del Estado, que es la policía política en Cuba. Bueno, pero yo lo que quiero más que todo, exactamente, entonces te metieron preso y te acusaron de estar contra el régimen. No, de piratería. De piratería, claro, exacto. Porque yo intenté huir temiendo ir a la cárcel, porque ya me vi un poco hostigado, amenazado. Bueno, Pero ahora lo que quiero que me hables es de tu entrada en la cárcel, de tu convivencia en la cárcel, de cómo son esas cárceles realmente. Bueno, imagínate, yo nunca en la vida había tenido problemas con la justicia, no conocí una cárcel, yo creo que ni por la televisión. Pero las cárceles, ¿cómo son en Cuba? Son pésimas. Ahí pero ¿qué medidas tienen? ¿Qué dimensión tiene? Bueno, eso está en Independencia, por ejemplo, mira, el Combinado del Este, que es la prisión nacional de Cuba, es una prisión que tiene capacidad real para unos 6.500 reclusos. Exacto. Pero una celda ¿qué medidas tiene? Bueno, la celda, yo llegué a convivir en celdas que tenían 1,25 m de ancho por 1,40 m de largo. Exacto. Entonces ellos allí, ya eso por sí solo ya es una tortura. Entonces, es una tortura. Pero ellos agregan otro tipo de torturas como la falta de luz. La luz te privan de ella porque en muchos casos por la noche te la apagan. Obligado, es obligado. En otras ocasiones no tienen lámparas, luminarias no tienen, entonces te ves por la noche, te ves limitado, que no puedes escribir, no puedes leer un libro. Bueno, vamos a ver, y la tortura, descríbeme la tortura realmente, bueno, lo que utiliza Castro para que las personas hablen y puedan allí delatar por ejemplo, en el centro de detención donde te detienen de la seguridad del Estado, Villa Marista, allí
te amenazan de todo tipo, ¿no? Pero dime las amenazas, ¿qué te dicen? Por ejemplo, allí te pueden decir, no, porque tú sabes que podemos traer a tu esposa aquí, podemos traer a tu madre, que también están implicadas en el caso, cosa que no era real porque mi madre y mi esposa estaban en sus casas. Pero ellos utilizan el familiar, claro. Claro, utilizan al familiar y entonces incluso a los familiares también lo utilizan cuando van a visitar. En contra tuyo. Claro, le dicen, ustedes saben que Luis, que es mi nombre, Luis está en una situación bastante grave. Si ustedes no cooperan con nosotros... ¿Y cuánto tiempo estuviste en la cárcel? Estuve 16 años, 8 meses y 7 días. Exactamente. Dejé por cumplir. ¿Y no te daban de comer, no te daban...? Las comidas en las prisiones son muy malas. Putrefactas en la mayoría de las ocasiones. Ahí hay incluso a veces que hay que correr con muchos recursos porque se intoxican a los hospitales. Mira, hay otras prisiones que la Mojonera y esto, ¿qué es eso? Allí, bueno, hay celdas donde usted tiene que beber el agua, de beber, tiene que cogerla desde el mismo turco. ¿Sabe lo que es el turco? El turco es donde usted defeca y usted orina. Sí. Que son pestilentes porque son hechos de cemento. Exactamente. Descríbeme eso, sí. Eso está hecho de cemento, nada más de arena y cemento, nada más. Eso no tiene ninguna cerámica, eso no tiene ningún stainless steel. Es decir, que la pestilencia es día y noche entera. Entonces usted... tiene que beber el agua cuando te la ponen una o dos veces en algunos casos, en algunas prisiones, en el día. Te ponen 10 minutos de agua y de esa agua usted tiene que beber y usted tiene que bañarse. Bueno, otra pregunta, ¿cuántas prisiones hay en Cuba? Hay innumerables prisiones, ¿no? Son innumerables, son más de 250 prisiones. 250 prisiones. De las más importantes, eso sin contarle los campamentos que tienen para los reclusos ya que pasan a mínima severidad, que los sacan a trabajar. Bueno, bien, ahora vamos al caso de aquí España. Ustedes salieron de España por orden, o sea, el que hizo el tratado para que ustedes estuvieran aquí fue Zapatero, ¿no? Zapatero, el señor José Luis Rodríguez Zapatero y su canciller Moratino. Exactamente. Negociaron con la dictadura de La Habana, mediando en esto el cardenal de la Iglesia Católica, Jaime Ortega Lamina. Bueno, y ustedes cuando llegan aquí a España, ustedes, o sea, les dan comodidades, ¿no? Y de hecho la Comunidad Europea da dinero, ¿no? Para ustedes, ¿no? Sí, a nosotros se nos dice, incluso antes de salir de La Habana para acá, en el mismo aeropuerto por las autoridades españolas, que no nos preocupásemos, que cuando llegáramos aquí íbamos a tener una atención sociopsicológica que no se ha cumplido nunca. Con el gobierno de Zapatero no se cumplió, ¿no? Jamás, ni con el de Zapatero ni con el actual. Bueno, yo me refiero al de Zapatero porque Zapatero fue el que los trajo. Claro, Zapatero. Eso es, El gobierno de Zapatero firmó una serie de compromisos que ninguno se han llevado a cabalidad. Se nos iba a dar la asistencia médica de todo esto, ¿no? Oftalmológica. Nos iban a homologar títulos. Y esto no ocurrió en ningún momento. ¿Y ustedes se llegaron a enterar de que el dinero realmente era una realidad o era realmente efectos políticos? Y todo eso fue de palabras, se nos dijo. ¿Nunca hubo dinero ni hubo nada? A nosotros se nos dio en un principio, cuando llegamos aquí, nos dijeron que la ayuda estaba aprobada por un año en lo que era manutención para las necesidades básicas de la alimentación. ¿Y ustedes disfrutaron de eso? Pues un año sí. En un año sí. Y nos prometieron que después de ese año, si no estábamos insertados al mercado laboral, que era lo que ellos habían acordado con nosotros, que se nos iba a insertar al mercado laboral. ¿Lo cumplieron o no lo cumplieron? No se cumplió. No se cumplió. Nosotros hoy por hoy está demostrado que estamos en las calles, bueno, además hay más de 5 bueno, el problema de ustedes que están en la calle es antes de finalizar el gobierno Zapatero. No, es ya con este gobierno. Precisamente el problema es que el gobierno de Zapatero o se ha embolsillado el dinero nuestro. Posiblemente como se embolsilló también el dinero de todos los españoles y el dinero también de sanidad y de todas las instituciones. Yo realmente no culpo de nada a este gobierno, absolutamente en nada. Bueno, muchas gracias. El gobierno del señor Mariano Rajoy no lo culpo. No tienes por qué culparlo. Lo que sí le hago es un llamado, quisiera que le llegara un mensaje nuestro, un llamado eso a la sí. que nos ayude a encontrar una solución. A encontrar una solución sin haberlos traído para como persona humana, ¿verdad? Como persona sensible a la justicia, a eso sí, directamente. Eso sí, porque es como gobierno, no sé, pienso que esto de nosotros ha sido
Es un problema de gobierno. Pero ustedes saben perfectamente que España está en una situación muy difícil. Y que realmente todo esto difícil que está viviendo España fueron todos los errores que Zapatero cometió. Ahí tienen la prueba de estos mineros. Todo eso empezó con Zapatero, sí, el problema. Somos conscientes de eso. Pero que, por ejemplo, nosotros vinimos, como ya hemos hablado, mediante un convenio. Bueno, si España no tiene las garantías que se firmó en ese convenio, quisiéramos que el actual gobierno haga alguna gestión, si no tiene las posibilidades de solucionar nuestro problema a través de algún tercer país, aquí el mismo bloque europeo, donde nosotros podamos encontrar un empleo para sacar a nuestra familia adelante. Bueno, de hecho ayer ustedes estuvieron manifestándose frente a la sede principal del Partido Popular y me dicen muchos de ustedes que les fue muy bien, ¿no? No, pero no fue en la sede principal, fue en la Casa de Gobierno de Moncloa. Ah, en la Casa de Gobierno de Moncloa. Sí. ¿Qué ocurre? Que nosotros... Pero los atendieron bien. Bueno, no es que nos hayan atendido bien, sinceramente nos... Pero los atendieron. No. ¿No los atendieron tampoco? No. ¿Y por qué varios de ustedes me dicen que sí? Y tú anteriormente me acabas de decir que tú no culpabas al gobierno del presidente Rajoy y que solamente le exigías, ¿verdad?, una ayuda. Entonces, una ayuda, bueno, de que ustedes pudieran conseguir un trabajo, una cuestión de esta. No te contradigas. No me estoy contradiciendo. Mira, pero ayer sí los atendieron, ¿no? Los atendieron allí, ¿no? Sinceramente nos atendió las autoridades cuando ya venía la policía. Bueno, exacto. Bueno, correcto, porque es que ustedes fueron, claro, a donde fueron, a la Moncloa, claro, y no tenían ninguna cita concertada ni nada de eso. Pero si hubieran tenido una cita concertada... No, teníamos un permiso para manifestar. Bueno, exacto, pero no había ninguna cita para hablar con ningún funcionario allí. No. Ah, bueno, cuando tengan la cita ya verán que sí los ayudan, pero no porque el gobierno, pues el Partido Popular se sienta culpable, porque ustedes realmente donde tienen que manifestarse e insistir es en el PSOE con el señor Rubalcaba, que el señor Rubalcaba sí que tiene que darles a ustedes explicaciones de todo y tiene que, porque el señor Rubalcaba es el representante máximo del Partido Socialista, el secretario general, entonces él tiene que hacerlo. Vale, frente al PSOE ya nos hemos manifestado y seguiremos manifestándonos. Bueno, los animo. Son ellos que son bandoleros, ladrones, delincuentes. Correcto, eso estamos claros y lo compartimos. Que no es este caso. De hecho, ellos perdieron las elecciones en España porque ellos no cumplieron absolutamente nada de lo que prometieron. Y todos los problemas que tiene España ahora son atribuidos directamente y con pruebas al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Claro, yo lo que le quiero aclarar una cosa, no es que nos hayan tratado mal, tampoco bien. Lo que pasa es que llegamos allí frente a Moncloa y nos ubicó la policía del lado allá de la autovía para hacer nuestra manifestación, que lo que íbamos a hacer un mensaje. Pero eso es formal. No, claro. Bueno, nosotros desconocíamos eso. Bueno, muchas gracias por todo y bueno, y espero que se resuelva todo entre todos los que se vive, bueno, que ustedes también encuentren una solución. Confianza en que el actual gobierno nos ayude a solucionar este problema. Bueno, pero los ayude a solucionar el problema como humano y por la cercanía que él tiene hacia los países de América Latina que son las colonias, ¿verdad? Sobre todo pero no porque el gobierno actual de España hubiese sido el responsable máximo de ustedes, que fue el presidente Zapatero el responsable, el PSOE. Claro, la máxima responsabilidad de toda esta desgracia que estamos viviendo los cubanos hoy en día, que estamos aquí, es de la dictadura de los hermanos Castro. Exacto. El segundo es el señor Cardenal Jaime Ortega Lamino, que traicionó su fe. ¿Y el tercero? No solo su fe, sino a su patria. Y el tercero es el señor José Luis Rodríguez Zapatero con su canciller Moratín. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo. Bueno, les habla Carlos Alberto Costa Suárez de aquí de Madrid, gracias por su atención como siempre. Y ya ustedes ven las declaraciones directas de un expreso cubano, y no digan para que la prensa se inventa. Ahí lo tienen directamente. Gracias por su atención como siempre. Vale, y a sus órdenes.